Buen día para todos, queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí en nuestro curso de eclesiología y hoy día pues continuaremos hablando acerca del misterio de la Iglesia. La semana pasada, en el capítulo primero, estábamos hablando acerca de la Iglesia en la Sagrada Escritura. Primero veíamos la Iglesia en el Antiguo Testamento, luego la Iglesia en el Nuevo Testamento, qué es lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca de este misterio que es la Iglesia, y de igual manera lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de este gran misterio que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El día de hoy, en este capítulo segundo, pues quisiera titular este capítulo segundo las figuras de la Iglesia. ¿En qué sentido las figuras de la Iglesia? En el sentido de que en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, también en el magisterio de la Iglesia, pues se nos han presentado modos de conocer la Iglesia, se nos han presentado imágenes para conocer más a la Iglesia, se nos han presentado, en este sentido, figuras para conocer más a la Iglesia. Hay diversas figuras. Yo quisiera destacar especialmente 7. En primer lugar, vamos a ver la figura de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. En segundo lugar, la Iglesia como cuerpo místico de Jesucristo. En tercer lugar, la Iglesia como templo del Espíritu Santo. En cuarto lugar, la Iglesia como redil. En quinto lugar, la Iglesia esposa del Cordero. En sexto lugar, la Iglesia como un sacramento. Y por último, vamos a ver que la Iglesia también es presentada como la Jerusalén de arriba. ¿Por qué razón? Ya lo veremos. Veamos en primer lugar por qué a la Iglesia se le llama nuevo pueblo de Dios. La vez pasada veíamos que en el Antiguo Testamento se le llama a la comunidad de los israelitas el pueblo de Dios. Dios le llama así: este es mi pueblo. Por tanto, esa comunidad de personas es el pueblo de Dios. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia fundada por Jesucristo, esta iglesia subsiste en la Iglesia católica, pues se le llama nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Ya se habrán dado cuenta, si a la comunidad de los israelitas se le llamaba el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, pues a este pueblo, que es la Iglesia católica, esta comunidad de fieles, se le ha de llamar nuevo pueblo de Dios, porque, como hablábamos la vez pasada, Jesucristo no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Jesucristo no ha venido a anular esa comunidad elegida por Dios, sino ha venido a darle plenitud en la Iglesia de Jesucristo, en la Iglesia católica. Por tanto, pues esta hermosa manera de llamar a la Iglesia católica nos debe traer al recuerdo la comunidad de los israelitas, el pueblo de Israel. Nosotros no hemos de ser ajenos a ese pueblo elegido por Dios, no, porque nosotros estamos de alguna manera en continuidad con ese pueblo, pero por otra hemos de decir también que Dios ha llevado a esa comunidad a su plenitud en la Iglesia católica. Esta comunidad plenificada ha sido edificada sobre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella.
pues hemos de tener en claro desde ya cómo es que Jesucristo quiso edificar su iglesia en un hombre, en Pedro. Luego será San Pedro, nuestro primer papa. Hay que decir, dicho sea de paso, que nuestro primer papa, como he dicho, es San Pedro, y que luego de él han venido otros papas y así hasta el Papa Francisco. Me parece que el Papa Francisco es el Papa número 366, lo pueden corroborar por ahí. Pero a lo que voy, lo que me interesa es decirles que nuestro Papa Francisco pues está en esa línea de continuidad de todos los papas. Jesucristo eligió a San Pedro y eligió luego a su sucesor, y Jesucristo siguió eligiendo al otro sucesor, y así hasta Francisco. Pues qué bonito saber que es Dios quien elige al Santo Padre. Qué bonito saber que en el Santo Padre podemos ver la imagen de Jesucristo, buen pastor, que cuida a su iglesia, que protege a su iglesia. Por tanto, queridos hermanos, esta es la primera figura de la iglesia como nuevo pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, plenificado, llevado a su plenitud. En segundo lugar, la iglesia es cuerpo místico de Jesucristo. Nosotros sabemos que todo bautizado es adherido a Jesucristo. Yo por el bautismo, tú por el bautismo, eres hijo de Dios, hijo de un solo Padre, del Dios Creador. ¿Y cómo es eso? La Sagrada Escritura nos dice que Jesucristo es el unigénito, es el único Hijo del Padre. ¿Y cómo es que nosotros podemos llamarnos válidamente también hijos? Porque desde el bautismo Dios te ha adherido a Jesucristo. Dios por el bautismo nos ha adherido a Jesucristo, nos ha hecho uno con Él, y en Jesucristo somos hijos de un mismo Padre. Qué hermoso saber, por tanto, que desde el bautismo hemos sido adheridos, unidos a Jesucristo, y en Jesucristo somos realmente hijos de Dios Padre, nada más y nada menos que el Creador del universo. Pues seguramente muchos hombres que han sido o que son hijos de un rey, etcétera, se vuelven contentos, están orgullosos de tener a un padre como rey, y bueno, bien, pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos de Dios Padre Creador. ¿Qué mayor que eso, queridos hermanos? ¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay algo más grande que ser hijos del Creador del universo? No, no hay. Por tanto, hemos de sentirnos dichosos por esa realidad. Hemos de sentirnos dichosos de que somos bautizados, por tanto, hijos de Dios, porque por el bautismo, como he dicho, nos insertamos en Jesucristo, y en Jesucristo somos hijos del Padre. Este hermoso título, la iglesia como cuerpo místico de Jesucristo, además de lo que he dicho, pues este adjetivo místico, ¿qué nos trae a colación? Pues lo espiritual, lo sobrenatural, efectivamente. La iglesia no es solamente un cuerpo, un organismo, una sociedad humana. No, es verdad, es un organismo, es una sociedad humana porque está conformada por hombres, pero tiene este adjetivo, cuerpo místico, porque es verdad, es un organismo, pero es un organismo espiritual. Es un organismo espiritual.
La Iglesia no puede ser reducida a un organismo corporativo, meramente humano. Entonces, qué importante es saber que la Iglesia es cuerpo místico de Cristo. Cuerpo porque todos hemos sido insertados en Jesucristo, somos un solo cuerpo. Y místico porque somos un organismo espiritual. Estamos unidos a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En esta imagen de cuerpo, San Pablo enfatiza muchísimo, enfatiza. Por ejemplo, si buscan conmigo, vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Cuando San Pablo habla de los carismas, pues habla también acerca de que somos un cuerpo, Efectivamente, en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Pues qué importante es esto, queridos hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Aunque un cuerpo tiene muchos miembros, un brazo, una pierna, una cabeza, un corazón, etc., todos esos miembros forman un solo cuerpo. Así también todos nosotros bautizados formamos un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. ¡Qué maravilla! Nuestra Iglesia está íntimamente vinculada a Jesucristo, nuestra cabeza. Por tanto, yo no puedo decir, qué pena, yo estoy llamado al matrimonio y no estoy llamado a la vida consagrada, o viceversa, qué pena, yo hubiera querido ser un predicador y más bien Dios me llama a otro tipo de servicio. Cuánto me hubiera gustado servir a Dios con la música, pero Dios no me ha dado ese don. No. Hemos de sentirnos alegres porque cada uno tiene un don, cada uno tiene un ministerio concreto. Y gracias a ese ministerio, gracias a ese don que Dios te ha dado, enriquecemos este único cuerpo de Jesucristo. Por tanto, nos debe causar alegría cuando un hermano nuestro es bueno en la música y alaba a Dios con ello. Cuando un hermano nuestro es un esposo, pues ejemplar, debemos dar gracias a ello porque es miembro de nuestro cuerpo, la Iglesia. Debemos dar gracias a Dios porque un varón bautizado ha sido llamado al sacerdocio, porque así pues repercute para bien de toda la Iglesia. En la medida en la que nos sintamos miembros de un solo cuerpo, en esa medida pues nos vamos sintiendo enriquecidos por nuestros hermanos, acompañados por nuestros hermanos. Pues qué hermoso es sentirnos miembros de un solo cuerpo que es la Iglesia. Y ojo, como decía al inicio, es un cuerpo místico de Cristo. Para terminar con esta segunda figura, quisiera decir que con este título, Cuerpo místico de Cristo, también se le llama a la Eucaristía. ¿Y eso por qué? Total, o bien se le llama a la Iglesia o bien se le llama así a la Eucaristía, porque ambos. Resulta, queridos hermanos, que hasta el siglo XII, con ese título, Cuerpo místico de Cristo, se le llamaba solamente a la Eucaristía.
Recién a finales del siglo XII se le llama así también a la Iglesia. Se le empezó a llamar más de esa manera a la Iglesia. Este título aplicado a ambas realidades, Eucaristía e Iglesia, nos debe llevar a concluir lo siguiente. Eucaristía e Iglesia están íntimamente vinculados, íntimamente relacionados. ¿Por qué razón? Porque la Eucaristía es cuerpo de Cristo y la Iglesia también es cuerpo de Cristo. Es por eso que no nos debe extrañar que se le llame cuerpo místico de Cristo a ambas realidades. La Eucaristía y la Iglesia no pueden estar separados. No podemos desligar Eucaristía de la Iglesia ni la Iglesia de la Eucaristía. De hecho, Juan Pablo II, en un documento Eclesia de Eucaristía, documento que ustedes lo pueden encontrar en internet, decía que la Eucaristía edifica a la Iglesia y la Iglesia edifica la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay Iglesia y sin Iglesia no puede haber Eucaristía. En tercer lugar, la Iglesia es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20 podemos encontrar lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. 19 al 20. Y dice así: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Este pasaje de 1 Corintios 6, versículos 19 al 20, que nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, San Pablo lo dice después de haber dicho de haber increpado a los corintios sobre los pecados, especialmente sobre los pecados contra la carne. Pues qué hermoso San Pablo de interpelar a sus hijos los corintios, diciéndoles que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, ¿cómo vas a pecar con tu cuerpo si ese cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto también, queridos hermanos, nos debe interpelar a cada uno de nosotros. Saber que somos templo del Espíritu Santo. Saber que Dios habita en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque como ustedes habrán visto en su curso de Misterio de Dios Unitrino, la Trinidad habita en el cristiano que está en gracia, en el bautizado que está en gracia. Allí habita realmente la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Pablo dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, pero sabemos que donde está el Espíritu Santo también está el Padre y también está el Hijo. Donde está el Hijo también está el Padre y el Espíritu Santo, y donde está el Padre también está el Espíritu Santo y el Hijo. Pues efectivamente esta realidad es tremenda, es real, pero ¿cuántas veces pasa desapercibida esta realidad? Saber que en mí habita la Trinidad, habita Dios, que en ti habita Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues esto es lo que nos dice San Pablo y San Pablo lo dice de manera particular a cada cristiano, pero la Iglesia es templo del Espíritu Santo porque en ella
El Espíritu Santo vivifica a sus miembros y por la Iglesia, la humanidad, especialmente por los sacramentos. Por decir así, el hábitat natural del Espíritu Santo es la Iglesia, queridos hermanos. Es por eso que podemos decir que la Iglesia es templo del Espíritu Santo, que en ella habita con todo su poder el Espíritu Santo, especialmente cuando se celebran los sacramentos. Por tanto, hemos dicho que el cristiano es templo del Espíritu Santo y que la Iglesia es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo actúa de manera especial por los sacramentos. Muy bien, pues ahora bien, esto que hemos dicho, que el Espíritu Santo actúa de manera especial por los sacramentos y vivifica a la Iglesia por los sacramentos, hemos de decir también que la acción del Espíritu Santo no se reduce a los sacramentos. Dios no se limita, no se subordina solamente a los sacramentos. Dios, ¿cómo puedo decirlo? Desborda. Dios es el inabarcable, el infinito, por tanto no puede subordinarse solamente a los sacramentos. Dios también actúa por otros modos, de otras maneras misteriosas. Por ejemplo, una persona que no está bautizada, un africano, por ejemplo, por ahí que vive y a quien no se le ha anunciado a Jesucristo, pero es un hombre que vive coherentemente, es un hombre que se guía por su recta conciencia, etc. Dios también está actuando en él, Dios está actuando en él. Por tanto, si bien es cierto, el ámbito privilegiado es del Espíritu Santo, es la Iglesia, especialmente por los sacramentos, Dios, el Espíritu Santo, no se subordina a los sacramentos, no se subordina a los sacramentos. No obstante, no hemos de cansarnos de decir que el Espíritu Santo vivifica a la Iglesia a través de los sacramentos. Imagínense ustedes un árbol que no es regado, un árbol que no recibe agua, un árbol que no recibe fertilizantes, pues es un árbol que se va secando poco a poco. En cambio, un árbol al que constantemente le riegan, algún árbol al que le echan fertilizantes, es un árbol que está vivificado especialmente por el agua. Así también el Espíritu Santo vivifica a la Iglesia por los sacramentos. Por tanto, al vivir tú una Eucaristía con un corazón abierto, con un corazón dócil, con un corazón disponible a Dios, estás permitiendo que tus hermanos, que quizá hoy no pudieron venir a misa, se estén también beneficiando de esa Eucaristía que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo y tu hermano no te es ajeno. Cuando tú vives en gracia, tu hermano se beneficia de esa gracia en la que tú estás viviendo. Cuando tú vives en pecado, ese pecado repercute también en tu hermano, porque tú no eres ajeno a tu hermano también, al igual que tú, es miembro del cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, la Iglesia es llamada el redil. La Iglesia es llamada el redil. Podemos buscar en la Biblia, en Juan 10, Juan capítulo 10, versículos del 14 al 15,
pues dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Qué importante es este texto. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Jesucristo, queridos hermanos, es nuestro buen pastor y nosotros, la Iglesia, somos el redil de Jesucristo. Somos las ovejas de Jesucristo. Y no en el sentido de que somos unos animalitos que pues son como siervos, como esclavos del pastor, cuya libertad está mermada, está reprimida, y entonces solamente tenemos que guiarnos del pastor. No, en ese sentido no somos ovejas, no somos un redil, no. Somos un redil en el sentido de que estamos juntos como hermanos, pues mirando a nuestro buen pastor, que siempre nos quiere conducir por los buenos pastos, que siempre nos quiere conducir hacia las fuentes verdaderas, hacia las fuentes de agua viva, hacia los pastos verdes. En ese sentido, pues somos el redil de Jesucristo, somos las ovejas de Jesucristo, y Jesucristo es nuestro buen pastor. Ese amor de Jesucristo, nuestro buen pastor, Él nos lo ha demostrado de manera especial dando su vida. Jesucristo no ha podido expresar ese gran amor que nos tiene a nosotros, su redil, sino nada más y nada menos que entregando su vida. Pues esto lo vemos claro en la cruz. Jesucristo le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo se pone en las manos del Padre, acepta la voluntad del Padre por amor a sus hijos, por amor a sus ovejas, para vivificarlas entregando su vida, para vivificarlas haciendo solamente la voluntad del Padre. ¿Cuánta luz nos da contemplar esta realidad? Primero, porque de esa manera nos permite ver a Jesucristo como nuestro pastor, como nuestro guía. Así como una oveja se guía de su pastor para ir por pastos buenos, para ir hacia fuentes de agua viva, así también yo, que soy parte de este redil, he de mirar siempre a Jesucristo. Mi mirada ha de estar centrada en Jesucristo. Ayer leía una frase muy bonita de nuestro nuevo beato, Carlo Acutis. Decía que la felicidad es alzar la mirada al cielo contemplando a Jesucristo. Esa es la felicidad. Y la tristeza es bajar la mirada y contemplarnos a nosotros mismos. Pues esta bella imagen del redil nos hace ver, nos ilumina que nuestra mirada ha de estar centrada en nuestro pastor Jesucristo, y de esa manera pues siempre seremos guiados hacia buenos pastizales, hacia buenos pastos. En segundo lugar, el contemplar a la Iglesia como redil pues nos enseña mucho, tanto a nosotros, sacerdotes, y a los que están llamados también al matrimonio, y a los que no están llamados ni al matrimonio ni al sacerdocio, sino a una vida consagrada a Jesucristo, pues en el servicio a los pobres, en el servicio a los ancianos desamparados, qué sé yo, pues también nos enseña
porque de alguna manera todo bautizado está llamado a ser pastor de sus hermanos, en el sentido de ser guía de sus hermanos. Pues especialmente pidamos por los sacerdotes para que ustedes, los fieles, vean en nosotros, los sacerdotes, a Jesucristo, buen pastor. Qué importante es rezar por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, para ser siempre reflejo de Jesucristo, buen pastor. A veces uno puede caer en la tentación de quejarse una y otra vez por tantos defectos que vemos en los sacerdotes, pero pues a veces nos quejamos tanto que no nos olvidamos de rezar por ellos, para que nosotros los sacerdotes seamos reflejo de Jesucristo, buen pastor. En quinto lugar, la Iglesia es la esposa del Cordero. La Iglesia es la esposa del Cordero. Pues este título de la Iglesia, esposa del Cordero, es decir, la esposa de Jesucristo, es muy familiar, claro. El título esposa nos suena a todos algo muy familiar, una realidad muy familiar. La esposa, pues, es la mujer del esposo, es aquella que se ha entregado completamente al esposo. Y obviamente el esposo también se ha entregado plenamente a la esposa. Pues la Iglesia, si decimos que la Iglesia es esposa del Cordero, estamos diciendo que nosotros hemos de vivir entregados a Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros bautizados estamos llamados a ser de Jesucristo. No solamente la religiosa, el sacerdote, están llamados a ser plenamente de Jesucristo, a entregar sus vidas plenamente a Jesucristo, sino todo bautizado. Por tanto, también tú, que estás llamado al matrimonio, también tú estás llamado a ser plenamente de Jesucristo. En la carta a los Efesios, en la carta de San Pablo a los Efesios, podemos encontrar lo siguiente. Efesios, capítulo 5, versículos del 25 al 31. 5, versículos del 25 al 31. Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo, respecto a Cristo y la Iglesia. He leído hasta el versículo 32. Pues dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Jesucristo a nosotros, la Iglesia, nos ha santificado,
nos ha purificado entregando su vida en la muerte de cruz. Con su sangre derramada en la cruz nos ha bañado a nosotros, su esposa, la Iglesia. Y de esta manera, dice San Pablo, así como Cristo se ha entregado a la Iglesia, ha amado a la Iglesia hasta el punto de entregar su vida, así también dice: maridos, amen a sus mujeres. Pues, en primer lugar, sobre este título de la esposa, la Iglesia como esposa de Jesucristo, la esposa del Cordero, en primer lugar, pues que nos quede claro eso, que la Iglesia es esposa de Jesucristo porque ha amado tanto a su Iglesia y la ama tanto a su Iglesia que ha entregado su vida, en la cruz. Es por eso que auténticamente, que ejemplarmente, que principalmente Jesucristo es esposa de la Iglesia. Y en segundo lugar, esto ha de servir como ejemplo, como testimonio, dice San Pablo, para que ustedes, maridos, amen de esta manera a sus esposas, a sus mujeres. ¿Cómo has de amar tú, esposo, a tu esposa? Y viceversa, ojo, no solamente para los maridos, a sus mujeres, viceversa. También las mujeres a sus maridos han de amar como Cristo amó su Iglesia. Pues si uno se pregunta cómo he de amar a mi marido, a mi esposa, pues han de ver en Jesucristo. Jesucristo les enseña cómo ha de hacer su amor conyugal. Amar hasta el punto de dar la vida. Y a nosotros, consagrados, también nos llama a eso. A mí, sacerdote, me llama a yo amar a la Iglesia, a ustedes, a cada bautizado, a cada persona humana, pues de tal manera que yo esté dispuesto a dar mi vida por cada uno de ustedes. San Pablo nos pone una meta alta. Ustedes han de amar a sus mujeres, en el caso de los consagrados, han de amar a la Iglesia hasta dar la vida, Hace un rato decía que todo bautizado está llamado a vivir esta unión con Jesucristo, está llamado a ser esposo de Jesucristo. Ojo, no me estoy equivocando. Todo bautizado está llamado a ser esposo de Jesucristo. Los consagrados, ciertamente, de una manera distinta que los llamados al matrimonio. En el caso por ejemplo, en el caso de ustedes, cónyuges, tú estás llamado a unirte a Jesucristo a través de la persona de tu esposa. Tu esposa está llamada a unirte a Jesucristo a través de la persona de tu esposo. Pero estás llamado a unirte a Jesucristo. En la medida en la que tú vivas tu matrimonio de esta manera, mirando a Jesucristo en tu cónyuge, en esa medida, ese horizonte de amor, ese horizonte de felicidad que buscas en tu matrimonio, se irá realizando, se irá planificando. Ojo, te unes a Jesucristo. En el caso del consagrado, en el caso del sacerdote, por ejemplo, se une a Jesucristo directamente, ya no a través de una persona, como en el caso del cónyuge, sino se une a Jesucristo directamente. La felicidad del consagrado, la felicidad del sacerdote, consiste en esto, en vivir cada vez más unido a Jesucristo. Y de esa manera, pues puede amar a sus demás hermanos
hasta dar la vida. En sexto lugar, sí, primer lugar, la Iglesia es nuevo pueblo de Dios, segundo cuerpo místico de Cristo, tercero templo del Espíritu Santo, quinto redil, y sexto, la Iglesia es esposa, y yo dale con sexto, y quinto, la Iglesia es esposa del Cordero. Bien, ahora sí, pasemos a la sexta figura. La Iglesia es como un sacramento. Padre, pero ¿cómo es eso que la Iglesia es como un sacramento? Los sacramentos son 7, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, sacramento de la unción, el sacramento del orden, el sacramento del matrimonio, son 7, ya está. Pero ¿por qué, Padre, nos quiere confundir con un sacramento más, que la Iglesia es como un sacramento? Bueno, se le llama así a la Iglesia es como un sacramento. ¿Por qué razón? Bien, veamos. ¿Qué es un sacramento, en primer lugar? Para poder comprender este título, para comprender esta figura de la Iglesia. En primer lugar, un sacramento es un signo visible de la gracia invisible. Un signo visible, algo que tú ves, que tú palpas, y este signo visible confiere, transmite, nos da gracia invisible, nos da la gracia que es invisible. Por ejemplo, eso lo podemos ver en cualquier sacramento, es signo visible de la gracia invisible. Por ejemplo, la Eucaristía, nosotros vemos un pan, después de la consagración nosotros vemos un pan, pero ese pan es Jesucristo, pero yo no veo a Jesucristo, claro, porque es un signo visible de la gracia invisible. Ese signo que tú ves, al tú recibirlo, estás recibiendo gracia invisible, es decir, a Jesucristo mismo. Estás recibiendo la gracia invisible, o mejor dicho, a Jesucristo mismo. Pues, si un sacramento es signo visible de la gracia invisible, una vez sabido eso, podemos comprender que la Iglesia es como un sacramento. ¿Por qué? Porque la Iglesia es un signo visible también. Es decir, la podemos ver en sus miembros. Nosotros vemos a un obispo, nosotros vemos a unos sacerdotes, a unas religiosas, a unos laicos, pues ahí está la Iglesia. Nosotros los vemos, nosotros los escuchamos a ellos. Pero los podemos ver en sus miembros, por tanto, en cuanto que la Iglesia es una comunidad humana. Los podemos tocar, los podemos ver. Pero hemos de decir que la Iglesia es un signo visible de la gracia invisible, porque a través de ella, a través de la Iglesia, pues se transmite la vida de Dios, se transmite la gracia. Es por eso que decimos que la Iglesia es un signo visible de la gracia invisible, porque los podemos ver en sus miembros, y por sus miembros se transmite una gracia invisible. Esta gracia se transmite a través de la Iglesia, para la Iglesia y en la Iglesia. Pues esto, por tanto, nos debe quedar claro. Por tanto, si la Iglesia es signo visible, pues la podemos ver en sus miembros, signo visible de la gracia invisible, puesto que nos transmite gracia. Eso quiere decir que la Iglesia es como un sacramento.
Así también decías un rato que la gracia se transmite a través de la Iglesia, para la Iglesia, en la Iglesia. A veces hay hermanos que nos dicen, pero Padre, yo tengo a mi familiar que pertenece a, no sé, al movimiento misionero mundial, etcétera, pero yo creo que al final es lo mismo, porque todos somos hijos de un mismo Dios, etcétera, etcétera. Pero no es así, no es lo mismo, no es lo mismo. En la Iglesia se nos transmite la gracia plena, la vida de Dios plena en la Iglesia católica. Es verdad que Dios transmite de otras maneras, por otras vías, su gracia a los hermanos separados, a los hermanos que no han escuchado nunca su nombre, es verdad. Pero la vida de Dios plena se nos transmite en la Iglesia católica. Les voy a poner un ejemplo para poder entender mejor esto. Digamos, hemos caminado durante todo un día por el desierto y estamos muy sedientos, y en eso llegamos a un manantial y se nos da dos opciones. O bien beber del agua de ese manantial, o bien beber de un cántaro que nos están presentando. Pues tú tienes dos opciones. O bebes de este manantial de agua, todo lo que quieras, o bebes del agua de este pequeño cántaro. Tú eliges. Obviamente, si eres una persona sensata, elegirás el manantial que está llena de agua, y ahí beberás todo el agua que quieras. Pues algo parecido. En la Iglesia católica se nos transmite esta vida plena de Dios. La Iglesia es como un sacramento, hemos de agregar a lo que hemos dicho, porque es un instrumento de unión del hombre con Dios. La palabra sacramento nos trae a colación la realidad del instrumento, pues la Iglesia es instrumento del hombre con Dios, es medio por el cual une al hombre con Dios. En ese sentido también hemos de decir que la Iglesia es sacramento porque es instrumento de unión del hombre con Dios. Por último, la séptima figura de la Iglesia, la figura de la Iglesia es la Jerusalén de arriba. ¿Qué quiere decir eso que la Iglesia es la Jerusalén de arriba? Pues nosotros sabemos que la Iglesia está conformada por la Iglesia celestial, por los santos, por los ya salvados, la Iglesia purgante, es decir, aquellos hermanos que están salvos, pero todavía no están en el cielo porque están siendo purificados de algunas manchas de pecado. Esa es la Iglesia purgante. Y en tercer lugar, la Iglesia militante, es decir, nosotros que militamos aquí en la tierra, que estamos peregrinando hacia el cielo, hacia la patria celestial. Pues la Iglesia, por tanto, es esa Iglesia celestial. La Iglesia de los santos es nuestra Iglesia también. Además, hay que decir que a toda la Iglesia se le llama la Jerusalén de arriba, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo. Jesucristo está en el cielo, por tanto, la Iglesia se puede decir que está ya en el cielo. ¿Cómo es eso, Padre?
Bien, nosotros hemos explicado que la Iglesia es cuerpo de Cristo. Jesucristo es nuestra cabeza. Bien, perfecto. Si Jesucristo está ya en el cielo, Jesucristo total, por tanto, no solamente está en la cabeza de Jesucristo, sino también en el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros hemos dicho que la Iglesia es cuerpo de Cristo, por tanto, la Iglesia está ya en el cielo. Es válido entonces decir que la Iglesia está ya en el cielo. En ese sentido, llamamos válidamente y de un modo precioso, la Iglesia es la Jerusalén de arriba. No obstante, aunque podemos decir válidamente que la Iglesia ya está en el cielo, no está plenamente en el cielo, porque nosotros que somos sus miembros, nosotros que somos ese aspecto visible de la Iglesia, pues todavía no estamos en el cielo. Estamos llamados a estar en el cielo, pero todavía no lo estamos. Entonces, aunque válidamente podemos decir que la Iglesia está ya en el cielo, no está plenamente, pero en este sentido podemos decir que la Iglesia es la Jerusalén de arriba. Este precioso título nos debe hacer recordar que tú, bautizado, estás llamado al cielo, que tu vocación es el cielo, que tu vocación es estar unido plenamente a Dios en el cielo. Aquí en la tierra estamos unidos a Dios, participamos de la vida de Dios, estamos en Dios, pero todavía no de manera plena. Recién en el cielo podremos participar plenamente de la vida de Dios. ¿Y cómo puedo yo hacer para participar cada vez más de la vida de Dios ya aquí en la tierra? Por el amor. En la medida en la que tú ames, te vas uniendo más a Dios, vas siendo cada vez más de Dios, vas adentrándote más en Dios, y en ese sentido, pues te vas uniendo cada vez más plenamente a Dios. Yo no quisiera terminar sin antes agregar un aspecto a esta relación de la que hablábamos hace un rato, de la Eucaristía y la Iglesia. Hace un rato decíamos que hay un vínculo pues íntimo entre la Eucaristía y la Iglesia. Y yo quisiera enfatizar de manera especial a un aspecto de nuestra vida moral que normalmente se escucha en el confesionario. Y me refiero al pecado contra la carne. El padre Raniero Cantalamessa sobre este pecado contra la carne, especialmente él hace alusión, concretamente en esta predicación, hacía alusión al pecado contra la carne de nuestra juventud, pero no solamente queda en la juventud, puede ser en la niñez o hasta en la adultez, en la ancianidad, qué sé yo. Pues el padre Cantalamessa enseñaba que para luchar contra este pecado contra la carne es muy importante contemplar esta íntima vinculación entre la Iglesia y la Eucaristía. ¿A qué me refiero? Pues nosotros, cada bautizado, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Pues la Eucaristía. Por tanto, nosotros en la Eucaristía nos hemos de ver. En la Eucaristía, que es cuerpo de Cristo, yo puedo decir válidamente que ahí estoy yo, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo, por tanto ahí estoy yo en la Eucaristía. Contemplar esta realidad, dice el padre Raniero Cantalamessa, ayuda mucho a desechar,
a cada vez alejar ese pecado contra la carne de la vida cristiana, de la vida del cristiano. Porque si uno se contempla en la Eucaristía, si uno mira la Eucaristía y dice, ahí estoy yo realmente, pues a un cristiano ya no le entra ganas de cometer ningún pecado contra la carne, ni cualquier pecado. ¿Por qué? Porque si tú te contemplas en la Eucaristía y pecas, estás mancillando el cuerpo de Cristo, estás mancillando la Eucaristía, estás profanando la Eucaristía. Hablemos concretamente del pecado, por ejemplo, de la masturbación, de la pornografía, del adulterio. Ese pecado que un cristiano, una persona puede cometer, al cometerlo está mancillando el cuerpo de Cristo, porque ese cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, al cometer ese pecado, o cualquier pecado, está mancillando, está denigrando el cuerpo de Cristo. Pues que esta realidad nos lleve a rechazar cualquier tipo de pecado. Que contemplar esta realidad, pues, desarraigue de todos los cristianos, de toda persona, el pecado, especialmente contra la carne. Pues pidamos al Señor para que contemplemos cada vez mejor esta realidad y de esta manera, pues, nos retengamos de mancillar la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, del cual yo soy parte. Para terminar, queridos hermanos, quisiera compartirles una frase, un texto pequeño, una frase de un libro que se llama Meditación sobre la Iglesia, de Henri de Libac. Nosotros seguramente también en internet podemos encontrarlo. Les quisiera compartir esta frase. Dice así: si Jesucristo no constituye su riqueza, la Iglesia es miserable. Ella es estéril si el Espíritu de Jesús no florece en ella. Si Jesucristo no está en el centro de la Iglesia es estéril. La Iglesia es estéril. No puede dar fruto, no puede vivificar a sus hijos si Jesucristo no está en el centro. ¡Qué fuerte es esto! Si Jesucristo no constituye su riqueza, la Iglesia es miserable, es miserable. Puede tener muchas riquezas, puede tener este medio, puede tener este otro medio, puede tener todas las riquezas que quiera, pero si no tiene a Jesucristo, la Iglesia es miserable, miserable. Pues que no permitamos nunca que nuestra Iglesia sea miserable. Que en el corazón de la Iglesia, que en el centro de la Iglesia tengamos a esa riqueza incomparable, insustituible que es Jesucristo. Y como nos hace recordar Henri de Libac, pues que en ella florezca el Espíritu Santo para que sea fecunda. Si en la Iglesia está el Espíritu Santo, si en la Iglesia florece el Espíritu Santo, la Iglesia es fecunda. Si no florece el Espíritu Santo en la Iglesia, si no permitimos esa presencia activa, dinámica del Espíritu Santo en la Iglesia se vuelve estéril. Pues que le pidamos a nuestro Señor que nos conceda la gracia de tenerlo a Él como nuestra principal riqueza, como nuestra única riqueza, y que permitamos que el Espíritu Santo florezca en nuestra Iglesia para ser una Iglesia fecunda y no estéril. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, que el Señor te bendiga a ti, a toda tu familia, y pues en el siguiente capítulo no olvides que hablaremos
acerca de las características de la Iglesia. Explicaremos por qué la Iglesia es una, santa, católica, apostólica. Ahondaremos en cada una de estas características. Pues que el Señor te conceda un excelente día. Ya nos estamos viendo en la próxima semana.